se encuentra el cuerpo de una chica tendido en el suelo sobre un charco de sangre. Realmente Miriam muere como resultado de una pelea, porque a ella cuando la encuentran está viva. ¿Qué manera tienes de saber quién ha sido y por qué lo ha hecho? O sea, te quiero decir, si es un asesinato de azar, ¿cómo vas a encontrarlo? Todas las personas localizadas, todas sin excepción, se sometieron a prueba de ADN y todas dieron negativo. Es que recibe 89 puñaladas. La testigo que dijo que escuchó la pelea no escuchó que la chica dijera suéltame, déjame. Escuchó que decía soltadme, dejadme, en plural. Muy buenas a todos, bienvenidos hoy a un nuevo podcast de Isodose. ¿Cómo estáis? Bueno, antes de nada, para los que no nos conozcáis, yo me presento, yo soy Guillermo. Yo soy Adrián Cavalli. ¿Qué tal, Cavalli? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bien, ¿preparado para el podcast de hoy? Preparado con ganas de este podcast. Muy bien. Un caso que tenemos aquí al lado, en Meco, ¿no? Sí, la verdad que bueno, antes de nada de empezar este podcast, queremos decir que bueno, queremos tratar esto con todo el respeto posible a los familiares y que realmente, bueno, pues el caso del crimen de Meco fue una cosa muy sonada aquí en nuestra ciudad, en Alcalá de Henares. Fue en el 2019, recordamos que además en el momento en que ocurrió este crimen, que fue el crimen de Miriam Vallejo, fue como un shock para todos los ciudadanos de aquí y fue un caso como muy sonado por todos los lados, ¿vale? Creó muchísima incertidumbre, muchísimo pánico con el tema, sobre todo porque el criminal no ha sido todavía juzgado. Este caso está sin resolver. Entonces nosotros hoy aquí hemos traído a Francisco Pérez, que es un profesor de psicología criminal que, bueno, trabajó en la Universidad de Camilo José Cela. Camilo José Cela, casi lo digo. Casi lo dices, Camilo casi. José Cela. Y bueno, pues él va a venir hoy aquí a contarnos un poquito todo el caso, ¿vale? Desde el principio hasta el final, vamos a analizarlo cronológicamente y luego aparte veremos también cuál es su perspectiva, su opinión, su investigación, ¿vale? Respecto al caso y al criminal, ¿vale? A ver qué cosas podemos sacar de aquí. Lo dicho, nuestro respeto máximo a los familiares y bueno, para los que todavía no nos conozcáis en redes sociales os los dejamos por aquí abajo, ¿vale? Aquí tenéis las otras redes donde estamos siempre anunciando todos los podcasts que hacemos y también pues sorteos que además hay uno que está a punto de llegar ya, ¿vale? Que estamos ya entrando casi en el verano, estamos ya en primavera y bueno, para verano teníamos pensado hacer un sorteo de un viaje, ¿vale? Para 2 personas que estaríamos encantados de que participaseis todos, además os va a venir fenomenal, ¿no? Todo el mundo está deseando irse de viaje en verano y, oye, si te regalan un viajecito ahí para ti, para tu amigo o para tu pareja, pues aquí que lo vas a tener, ¿no? En el sorteo y podéis participar todos. Y bueno, pues nada, de momento estamos aquí anunciando, porque es que queda poco, ¿eh? Yo este fin de semana he estado en el Vivo la Vida y sinceramente no me he tomado ni una copa ni nada. Simplemente he ido a bailar, me he echado unos bailes de lujo. Han puesto unas bachatas el DJ de lujo, así que... ¿Qué has tomado? Una copa sin alcohol, ¿no? Eran tequila sin alcohol, ¿no? Hay unos chupitos que se llaman chupitos de mango que tienen como 0,01 de alcohol, así que... Bueno, nos queda poquito ya para despedir al sponsor de Viva la Vida y bueno, también de parte de los mismos dueños entraremos con otro sponsor, pero os lo dejamos ahí en el aire para que tengáis ahí esa intriga, pero dentro de poquito vamos a tener otro sponsor, ya os contaremos de qué se trata. Así que nada, vamos a empezar con este podcast. Francisco, bienvenido. Tanto gusto, un placer inmenso. Tengo que decir también que enseño psicología criminal y análisis de conducta, que es que si no, los alumnos de criminología se me enfadan. Que solo piensas en los de psicología, los de criminología también. Enseño psicología criminal, análisis de conducta y a ratos historia de la psicología. Vale, qué completo. Vale, Sí. vale, ¿Qué es eso de análisis de la conducta? Que me llama mucho la atención. Básicamente pues es un poco lo que vamos a intentar hacer hoy, ¿no? A través de lo que sabemos del crimen, tratar de inferir quién pudo hacerlo y cómo y de qué manera y por qué, ¿no? Y a eso nos vamos a dedicar, porque básicamente, como habéis dicho muy bien al principio, pues este es un crimen que se quedó sin resolver y que aún sigue ahí abierto, sin que haya aparecido nadie. Bueno, pues porque hubo una serie de circunstancias que han hecho que la investigación embarrancara. Y esto es lo peor que a una investigación criminal le puede ocurrir. De hecho, la policía los crímenes sin resolver los odia, porque da muchos problemas y porque muchas veces a la gente le hace inferir que quizá no sean competentes. Y no es eso, es que, bueno, pues lo que ocurre es que a veces las circunstancias se embarran de tal manera
que impiden que un crimen se resuelva, ¿no? Sí, que entorpece la investigación al final y se acaba quedando sin... A lo mejor resulta que al principio tú vas en una dirección y te encuentras con el problema de que te parece que es la dirección buena y luego descubres que a lo mejor no lo es, pero a lo mejor ya es tarde porque hay otras pistas que se han enfriado, no las puedes seguir. En fin, es que la investigación criminal es compleja y esto es una cosa que a mí me gustaría dejar clara, ¿no? Hablamos de investigación criminal y la gente piensa que la investigación criminal es como la investigación científica y no es igual. En investigación científica tú tienes una teoría, hay un método científico y tú buscas a través de una serie de experimentos y de métodos, a través de una metodología experimental que tú desarrollas, del tipo que fuere, cuantitativo o cualitativo, encontrar datos que corroboren o no corroboren tu teoría científica. De manera que cuando consigues esos datos, los contrastas con tu teoría, si encajan bien, si no encajan tienes que ver en qué te has equivocado. A lo mejor ha sido en el experimento, a lo mejor ha sido en el procedimiento de recolección de datos, a lo mejor ha sido en el análisis, o a lo mejor es que la teoría no es buena y consecuentemente la tienes que cambiar. En investigación criminal te ayudas de la ciencia convencional, pero lo haces al contrario. Es decir, lo que te encuentras es los datos y a partir de esos datos tienes que ir hacia atrás. Uh-huh. Y esto hace que todo sea mucho más complicado. ¿Por qué? Porque son esos datos los que tienen que ayudarte a construir cómo ha ocurrido el crimen y no al contrario, no partes de una teoría preestablecida. Y entonces, claro, eso hace que la probabilidad de equivocarte si los datos no están bien procesados o bien analizados o alguien ha cometido un error, pues sea mucho mayor. Entonces se llama investigación porque se investiga, pero no es el mismo tipo de investigación. Digamos que la ciencia convencional, la policía científica, para que nos entendamos, apoya a la investigación policial, pero la investigación policial es otra cosa. ¿De acuerdo? Vale. Es un procedimiento que va como a la inversa y por tanto es bastante complejo a veces y es fácil que si te equivocas en algún punto, pues la cosa no funcione. ¿Cómo se nota que es profesor? Sí. Nos ha dado esto es el inicio del curso, ¿no? Sí. Cuando entras en el curso, este es el inicio ahora mismo. Es que es fundamental clarificar conceptos porque la gente empieza a hablar de estas cosas y piensa inmediatamente en el CSI, piensa en las series. Claro, en las series todo es muy fácil. ¿Por qué? Bueno, pues porque unos señores tienen que contar una historia que tiene que tener principio, nudo y desenlace en un capítulo de 60 minutos. Entonces, claro, los guionistas se lo ponen muy fácil. ¿Por qué? Porque siempre aparece un indicio, siempre aparece algo en el fondo de un cajón, las pruebas criminalísticas siempre encajan y todo siempre funciona de manera... Y si no pasa nada de eso, al final el criminal es tan tonto que se autoinculpa y entonces se resuelve el asunto. Pero en la vida real no funciona así, no es tan sencillo y es un tema bastante complicado. Por eso muchas veces, y además nosotros tenemos una policía en España, en general, muy competente. De hecho, vamos dando lecciones por ahí, o sea que no es ninguna tontería. Lo que pasa es que, claro, todos los casos no se pueden resolver. No porque a veces los criminales sean listísimos, sino porque a veces lo que ocurre es que la investigación, pues se ha torcido por la razón que sea, y de manera inadvertida o sin pretenderlo, pues el criminal se escapa por la gatera, se escapa por un lateral, ¿no? Sí, como pues, es en este caso que al final el caso y se aquí queda un poco sin lo que ha pasado es eso, ¿no? Que la investigación del asunto se torció y pues el asunto se nos fue por la gatera. Vale, antes de empezar a desmigar todo esto cronológicamente, sí que me gustaría hacer un resumen de 4 frases de qué pasó realmente en el crimen de Meco, el caso de Miriam Vallejo. Pues el caso de Miriam Vallejo se resume muy sencillo. Miriam es una chica que sale de trabajar, convive con una pareja, que son amigos suyos, llega a su casa, después de hacer las cosas de las rutinas diarias, sale a pasear a los perros. Para quien se quiera hacer una idea de cómo es, porque habrá mucha gente que nos vea o nos escuche que no se haga una idea de cómo es esto de la Comunidad de Madrid alrededor de la ciudad, ¿no? De la gran ciudad. Pero alrededor de Madrid lo que tenemos es una telaraña de carreteras gigantesca, en medio de las cuales quedan grandes extensiones de campo en las que no hay nada. Son como islas de tierra gigantes que están allí, ¿no? Bueno, pues ella vive al lado de una de estas islas de tierra, ahí en Meco, y saca a pasear a los perros por allí. Como mucha gente, porque es una zona que mucha gente utiliza para caminar, para pasear, para sacar al perro, para hacer un poco de deporte, lo que sea. Es enero, hace frío, es invierno, es de noche, porque ya son más de las 8 de la tarde, y esta chica sencillamente saca a los perros y los saca por allí, aunque a ella no le gustaba mucho ir por esa zona tan oscura, porque no había ningún tipo de iluminación.
De hecho, estas zonas por la noche son como bocas de lobo, no hay nada. Y de hecho te encuentras a la gente, le ves a la gente venir y te la encuentras cuando la tienes prácticamente encima, porque no la ves. Y bueno, pues esta chica habían comprado por internet unos collares de estos luminosos para los perros y se había metido por allí supuestamente para probar cómo funcionaban los collares, porque a veces los perros se alejaban y los perdían y tardaban mucho tiempo en recuperarlos. Lo de que digo, sale por allí, el último chico, la última persona que la ve es su compañero de piso, el novio de su compañera de piso, y entonces resulta que pasa el tiempo, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, media hora, 1 hora, y no vuelve. Total, que cuando la compañera de piso, el chaval estaba jugando a la PlayStation, estaba ya hablando con su hermano por teléfono, en fin, las cosas que hace la gente, ¿no? Y entonces cuando la compañera de piso llega a casa, dice, oye, ¿dónde está Miriam? Que no ha llegado. Dice, pues no lo sé, salió a pasear a los perros y no ha vuelto. Claro, ella algunas veces hacía esto, salía a pasear a los perros y se entretenía hablando con un vecino al volver o lo que fuera, y bueno, pues tardaba un poco en subir. Pero claro, a la compañera de Miriam esto le llama la atención porque la chica tarda mucho. Total, que baja a la calle a buscarla, sale un poco... ¿Te dijo dónde iba a ir? No, dijo que iba a ir a probar los collares al descampado y tal. Sale un poco hacia el descampado y cuando sale hacia el descampado ve las luces, los gálibos de la Guardia Civil. Y claro, se teme lo peor. Sale hacia allí y claro, cuando llegan, lo que se encuentra es que a Miriam la han matado y está allí la Guardia Civil un poco acordonando la zona y este es el panorama. Y aquí empieza esta historia, ¿no? Y toda esta historia realmente estamos hablando de un crimen que se comete en un lapso de tiempo máximo de unos 25 minutos. Porque no se comete en más tiempo. En esos 25 minutos Miriam llegó a casa, Miriam salió, Miriam paseó a los perros, Miriam fue asesinada, Miriam fue descubierta, se llamó a las ambulancias tal, y cuando ya sus compañeros de piso se enteran, pues es como 1 hora más tarde de que todo esto pasará. Y aquí empieza el lío. ¿Y cuál es el problema? Bueno, pues que se arma la investigación de turno y bueno, pues se consideran por diferentes motivos, de los que luego hablaremos, una serie de indicios o de pistas son las buenas y se considera que otras no y se dejan de lado. Consecuentemente, al final, pues se acaba culpando de la muerte de Miriam a su compañero de piso, al novio de su amiga. ¿Cuál es el problema? Pues que los indicios para inculpar a este chico, que incluso le meten en cárcel y estuvo en preventivo 3 o 4 meses, no dan para inculparlo de nada, porque realmente no hay móvil, no hay una razón de peso por la que él la quisiera matar, no hay un beneficio claro, el chico no se demuestra que haya mentido concretamente en nada. Total, que al final lo tienen que soltar, el crimen queda sin resolver y hasta hoy. Y en esta nos encontramos. Es que sí, perdón. Lo primero que me llama la atención de este crimen, que creo que nos has dado ese dato, es que recibe 89 puñaladas. Y quiero recalcar otra vez, y con el máximo respeto del mundo, para los familiares, es que uno de los detalles es que recibe una especie de machete, un golpe en la cabeza que se queda hasta incrustado parte de ese objeto en la cabeza. Entonces, sí, como si fuera un asesinato sádico, ¿no? Claro, o sea que en el momento que esa persona decide asesinar a Miriam, yo considero que tuvo que hacerle un seguimiento, porque en ese justo descampado es como que lo tenía todo planeado, ¿no? Sí, bueno, o sea, hasta ahora lo que tenemos aquí pues es, como muy bien ha explicado Francisco, todo el resumen del caso, y realmente se considera, pues claro, es un caso raro para nosotros, por eso queríamos también traer a Francisco, para que nos explicara un poco, es un caso raro, porque no se trata de un intento de violación, que es normalmente lo que suele ocurrir con chicas que van solas por ahí, por descampados a esas horas y tal. No se trata de un intento de robo, sino que más bien es, como parece, así a simple vista, una venganza o algo personal, ¿no? Y además el asesinato es como
muy sádico, es lo que está diciendo justo Cavalli, que es un asesinato como muy sádico, sin ningún tipo de motivo aparente, ¿no? Y se acaba como teniendo un presunto acusado, ¿no? Que es el compañero de piso, pero al final sale libre en 4 meses y se queda todo esto sin resolver. Entonces es como que se ha quedado aquí todo en un limbo, una historia tan dura como esta, y nosotros pues queremos escuchar cuáles son las teorías de Francisco que ha traído todo aquí cronológicamente, con fechas, con horas. Estoy viendo aquí de todo tipo de cosas, así que nada, vamos a empezar a desmigarlo un poco y a ver. Bueno, por precisar, no son 89 puñaladas, son 89 lesiones. Y me explico, 22 en la cabeza, en el cuello, en la boca, más las puñaladas, todo junto, 89 lesiones. ¿Por qué? Porque realmente Miriam muere como resultado de una pelea. Es decir, hay una pelea muy dura que dura como un par de minutos, en la cual ella se defiende con bastante fiereza, porque parece ser que la chica estaba muy en forma, hacía mucho gimnasio y tal, y estaba muy en forma. Y hay una pelea muy intensa, al final de la cual, cuando le hacen la autopsia a la pobre chica, pues se cuentan 89 heridas. Rasponazos, puñetazos, puñaladas, toda la suma son 89. Y es una pelea que duró bastante tiempo. Luego veremos por qué sabemos que dura la pelea un par de minutos, ¿no? Porque es un testimonio muy interesante de una testigo que supuestamente oyó la pelea, a la que luego ignoro por qué no se le sigue un poco, no se le hace mucho caso. Pero posiblemente la cosa vaya por donde esta chica que estuvo oyendo la pelea, una chica que paseaba el perro por allí. O sea, perdona, cuando te refieres a que escucha la pelea, ¿es que escucha la discusión o que escucha esos claro, golpes o esos...? Imagina que estás en medio de un campo de noche. La gente que está en el campo sabe que en el campo de noche no se ve absolutamente nada. Tú estás paseando a tu perro y estás oyendo cómo unas personas gritan y se pelean en la distancia. Y esto es lo que esta persona oye. Y lo oye por un espacio de un par de minutos, ¿vale? Entonces, sabemos que la pelea tuvo que durar más o menos ese tiempo, que es cuando a ella le provocan todas esas heridas masivas. De hecho, ella muere por el fallo multiorgánico prácticamente que le provoca la pelea, porque son puñetazos, son puñaladas, al final acaba prácticamente desangrándose, ¿no? Porque a ella cuando la encuentran está viva. Es decir, cuando las personas que localizan a Miriam en el suelo tumbada se la encuentran viva. Es decir, ella fallece cuando llega la ambulancia del 112. Vale, o sea, por la mañana cuando se la encuentran, ella sigue No, viva. por la mañana no. Se la encuentran como 10 o 12 minutos después de que la pelea haya tenido lugar. Es que todo esto ocurre, ya digo, este caso es muy interesante porque... La historia del asesinato empieza como a las 8 menos 10 y termina como a las 8:53. O sea, es en una hora ocurre todo. Lo cual hace que esto sea... Pues si queréis vamos paso a paso, que es mucho más fácil. A ver, 16 de enero 2019, secuencia temporal. Esta secuencia temporal, debo decir que ha salido del sumario del caso, que es público, y lo he estado mirando. 18:32. Miriam sale del trabajo, trabaja en una empresa de computación en San Fernando. Sale del trabajo. A las 19 horas ella va conduciendo, deja una compañera de trabajo al lado de su casa, aquí en Alcalá. 19:15, 19:20 recoge a su primo, que es hijo de su tía, del colegio o de la actividad escolar que estuviera haciendo el chaval. 19:30 llega a casa de la tía, deja al niño y le dice a su tía, quédate a cenar. Y ya, fíjate lo que es la vida, ¿no? Porque si hubiera dicho, me quedo a cenar, no hubiera pasado nada. Yeah. Pero resulta que dice que no. Y se va, porque ella muchas veces se quedaba a cenar allí con su tía, muchas veces, ¿no? Bueno, pues aquel día decidió que no se quedaba a cenar y continuó con su vida, ¿no? 19:43... le entra un mensaje de WhatsApp. Se sabe que es el último mensaje de WhatsApp que lee porque es el último que tiene el doble tic famoso azul. 19:50, es decir, 8 menos 10, Miriam sale de casa de su tía. Que es la misma hora, prácticamente enseguida, que llega a su casa, recoge a los perros, ve que están los collares, me los voy a llevar al campo para poner los collares tal. Les pone los collares de colores, luminosos, los saca y sale a caminar. Y es el momento en el que el compañero de piso dice que la ve por última vez. En ese momento, este chico
Dice que está jugando a la PlayStation y además está hablando por teléfono con su hermano. Estaban hablando de videojuegos, porque este chico por lo visto era muy aficionado a la pesca. Y entonces, bueno, pues tiene un videojuego de pesca y estaban jugando a ese rollo. 20:11, es decir, 8 y 11 minutos de la tarde. Miriam hace una llamada telefónica a otra persona con la que tiene una relación de amistad, y esa llamada dura 20 minutos y 32 segundos. La persona que habla con ella dice que no se nota nada, que no pasó nada, que no percibió que ocurriera nada, que Miriam no estaba nerviosa, que nadie la perseguía, que la situación era aparentemente normal. Y es una conversación, bueno, pues distendida, como la que podemos tener con cualquier amigo cuando hablamos por teléfono. Ella está allí con sus perros, probando los collares, pues esto, pues aquello, hablan de sus cosas sin ningún problema. Bien, fíjate que, por ejemplo, hay una persona que se cruza con ella, que la policía la localizó y la interrogó, que estaba paseando al perro por allí. Y dice que, bueno, pues sí, que vio una chica que venía hacia él hablando por teléfono, con sus perros, con sus collares de colores, se cruzó con ella, y esta persona dice que no vio a nadie más. Nadie estaba con ella, nadie la seguía. Bueno, pues buenas tardes, nos cruzamos y continuamos, ¿no? Hacia las 8:30 de la tarde, es decir, más o menos en el momento en el que Miriam debe estar colgando el teléfono, digo aprox, 8:30 aprox, y lo marco aquí. ¿Por qué? Porque ya sabes que los testimonios, la psicología del testimonio es un ámbito muy complejo, porque el testimonio siempre es muy subjetivo y la gente pues se confunde en fechas, momentos, horas. Es fácil confundirse, ¿no? Porque, pues, qué sé yo, por ejemplo, todos tenemos nuestras rutinas y tenemos unas rutinas de reloj, y yo, por ejemplo, pues soy un tío que sale a caminar muy a menudo y bueno, pues suelo salir siempre a la misma hora, hace siempre más o menos el mismo recorrido y sueles tardar más o menos siempre el mismo tiempo. Pero claro, siempre hay un decalaje, vamos a decir, de 3 minutos, 5 minutos, 2 minutos, los que sean, pues porque te has entretenido, porque te has encontrado con alguien, porque resulta que el semáforo ha tardado más de lo normal, o porque, yo qué sé, o porque resulta que has decidido que vas a dar la vuelta un poco más larga. Bueno, por lo que sea. 8:30 aproximadamente, esta persona también está paseando al perro, es una chica, y en la oscuridad de la noche escucha a una mujer gritar. Y escucha como sonido de pelea. Claro, no se ve nada. Lo he comprobado además. 16 de enero de 2019 era noche oscura, luna llena, luna nueva. O sea, no había luz, no se veía nada. No vio nada, no dio importancia, pero se asustó. Y esta persona dice que estuvo oyendo ese sonido de refriega y esos gritos como 2 minutos. Y se quedó quieta. De hecho, le quitó el bozal al perro y todo porque se asustó. Dijo, a ver si va a estar pasando por aquí algo y me van a hacer a mí algo, ¿no? ¿Qué es lo más... ese, de repente, el sonido, esa pelea cesa y esta persona se va. No le da más importancia, ni llama a la policía ni nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque por esa zona es bastante habitual que la gente haga botellón, y ya sabes que la gente, pues bueno, grita y se ríe y hace como que pelea y tal, y déjame en paz, y lo típico, ¿no? Entonces, bueno, pues ella que piensa, bueno, pues alguien que estaba haciendo botellón y tal y cual. Y entonces, esta persona continúa con su vida sin ningún tipo de problema. Sabemos que esto tuvo que ocurrir a partir de las 20:32. ¿Por qué? Porque a las 20:32 es cuando consta en el extracto de la telefonía. Sabemos que es cuando la llamada de Miriam con su amigo termina. 20:32 de la tarde. A las 20:40, la testigo que dice que ha visto esto abandona la escena sin haber escuchado o visto nada más. Así que tenemos que pensar que a Miriam la matan entre las 20:32 y las 20:40. No cabe otra hora. No cabe otra hora. ¿Por qué? Pues porque el amigo de Miriam dice que no notó nada y la chica que vio esto se marchó como a las 20:40. Así que hay 8 o 10 minutos máximo y en esos 8 o 10 minutos ocurrió el asesinato.
Es decir, quien la quisiera matar a Miriam, la abordó en ese momento. ¿De acuerdo? 2 minutos de pelea, vamos a decir que llegó a partir de las 20:32, luego se esfumó porque nadie vio a nadie, consecuentemente pues estamos hablando de un margen máximo como de 8 minutos de 10 minutos para ir, matarla y desaparecer. Se acabó. Bueno, fijaos, 15 minutos, 12, 13 minutos después, a las 20:53, y esto sabemos que es esta hora exacta porque la persona que lo encontró en ese momento estaba mirando el reloj. A las 20:53, una pareja que pasea por allí se encuentra el cuerpo de una chica tendido en el suelo sobre un charco de sangre. Bueno, esta chica, según ellos llegan, está viva, pero no dice nada, no puede hablar. Básicamente no puede hablar porque ha perdido ya demasiada sangre y está muy debilitada. Y la localizan sencillamente porque al lado del cuerpo están los perros con los collares y tal. Y entonces, bueno, les llama la atención ver esos perros allí sueltos, allí solos, y en efecto encuentran a la chica alrededor. Los perros no hacen nada, no ladran, no dicen... Los perros están out. Los perros están como nerviosos, como asustados. Vamos a ver. Este fue un argumento que se utilizó luego para tratar de explicar que podía haber sido el compañero de piso de Miriam el que la mató, que los perros no la habían atacado. Eso te iba a preguntar justo ahora. Claro. ¿Qué raza de perro era sobre todo? Es que ese es el tema. Eran perros normalitos, de estos domésticos, no eran perros de defensa, no eran rottweilers, no eran pitbulls, no eran nada de esto. Eran perros normales que no están entrenados para atacar, perros cariñosos que incluso cuando aparece esta gente que encuentra el cuerpo de Miriam ni siquiera hacen nada por defenderse ni nada, no están allí, bueno, pues un poco abandonados a su suerte, un poco nerviosos, los encuentran perros. De hecho, una de la chica, porque era una pareja, un chico y una chica, la chica dijo que eran perros, ¿cómo te diría yo? Perros muy pacíficos, muy tranquilos, ¿no? Entonces, es un argumento pueril. Todos sabemos que hay perros que son muy pacíficos, que no se meten con nadie, que le dices al perro, siéntate aquí, y el perro se sienta y está tranquilo, pase quien pase a la habitación, y hay perros que en cuanto entre a la habitación cualquier desconocido se pone hechos un basilisco, ¿no? También depende un poco de cómo los eduques, cómo los entrenes. En este caso son perros muy pacíficos, muy tranquilos, que no hacen nada. 20:53, llaman al 112, y lo más interesante es que a todo esto, el compañero de piso de Miriam, el que luego resulta inculpado, está manteniendo una conversación telefónica con su hermano. Vale. Está hablando al mismo tiempo con su hermano. De hecho, él siempre dijo que él nunca había salido de la casa, en ningún momento. De hecho, él está hablando con su hermano, y de hecho está hablando con él y intercambiando mensajes de WhatsApp, porque cortan y luego hablan y te mando un WhatsApp y te vuelvo a llamar y así. Entonces hay como 4 o 5 llamadas que se interrumpen y se cortan y se vuelven a hablar. Bien, de hecho, la comunicación de este chico con su hermano termina a las 21:32. La amiga, novia de este chico, llega a casa en torno a las 22:10. Y entonces es cuando se echa de menos a Miriam. Oye, ¿por qué no está Miriam aquí? ¿Por qué no ha venido todavía? Porque además Miriam parece ser que era una chica que se acostaba bastante pronto, no le gustaba mucho trasnochar y tal. De hecho, parece ser que ella tenía la costumbre de meterse en su habitación a ver series y movidas de estas. Y entonces es cuando surge la preocupación de dónde puede estar. Bueno, este mozo, yo quiero pensar, de hecho ellos tenían una relación bastante de compañeros de piso, pero sin más. Quiero pensar que él estaba enredado con su videoconsola, con sus movidas, y ya sabéis cómo es eso. Yo, por ejemplo, juego bastante a la videoconsola y se me pueden pasar 2 o 3 horas muertas ahí que no me entero del tiempo, del paso del tiempo, ¿no? Luego digo, uy, ¿qué horas son, tío? Y no me ha acostado y mañana tengo que madrugar, ¿no? Me pasa muy a menudo. Sí, pero lo que me llama la atención es el tema que has comentado de los cortes. De la llamada, los WhatsApp, llamada y WhatsApp, en plan, eso no me ha quedado muy claro. Sí, porque, vamos a ver, hay como 3 llamadas secuenciadas entre este chico y su hermano.
Y parece ser que, bueno, pues estaban hablando de una cosa u otra y tal, y entonces, bueno, cortamos, pero entonces a lo mejor, pues lo típico, te mando un WhatsApp y no sé qué, y entonces se te ocurre volver a llamar. Y hay como una serie de secuencias de llamadas, tal. Muy típico en la gente de hoy, que está todo el día con el móvil en la mano. Pa' aquí, pa' allí, y te llamo, y te whatsappeo, y te llamo y te whatsappeo. Esto en mis tiempos era una cosa rarísima. Yo, que soy de una generación que se crió con un teléfono a la pared, que tenía además un cable, pues no estoy todo el día con el teléfono en la mano, ¿no? Pero vuestra generación sí está todo el día, dale que te pego. Y de hecho estás incluso viendo a los chavales en la esta y están todo el día, pon, y te llamo, y y te llamo. Y es una cosa de lo más normal, ¿no? A mí lo que me gustaría preguntar, claro, que entraremos más adelante en ello, es que si la policía sabe lo que se comentaba en esos WhatsApp y la información que se da en esas llamadas, ¿no? Sí, vale. Todo eso se pide, Telefónica lo da sin ningún tipo de problema. De hecho, en el sumario están todas las conversaciones, son conversaciones completamente pueriles de esto, está la duración de las llamadas, en fin, vale. No hay ningún problema. Y bueno, pues hasta aquí. Claro, ¿cuál es el tema? El tema es que no se puede saber si este chico está cerca de Miriam o no. Y me diréis, ¿por qué? Bueno, pues porque no estamos en la tele y no estamos en una película de cine. Lo que ocurre es que los dos están bajo la misma antena. Por tanto, la antena lo único que detecta son dos móviles que están bajo la misma antena. Por tanto, no hay más triangulación posible. Es decir, el móvil está aquí y punto. Y la antena, están los dos móviles todo el rato bajo la misma antena y consecuentemente se sabe que están allí. Pero claro, es que la distancia que hay entre el sitio donde Miriam muere y la casa donde ellos viven es como de 900 metros. No hay más. Entonces están bajo el mismo paraguas de antena y por tanto no se puede saber cuánto de cerca están ambos móviles. Por tanto, eso no nos sirve. O sea, por esa parte, imposible demostrarlo, ¿no? Imposible. Por la parte de la ubicación. Exactamente. El tema de la ubicación de móvil no nos vale para nada. ¿Qué más ocurre? Ocurre que para culpar a este chico se dijo, bueno, pero le ha dado tiempo a llegar. Le ha dado tiempo a llegar porque, 900 metros, un tío que hace pesca, que todos los sábados se va al campo, que no sé qué, pues que está más o menos en forma, pues los puede hacer, claro, sí, a plena luz del día y en unas condiciones adecuadas. Pero es que los caminos, yo estaba allí, los caminos están llenos de agujeros, llenos de hoyos y, bueno, campo a través imposible, o sea, no puedes correr por ahí sin matarte, sin partirte la cabeza. Y una persona que está medio en condiciones, corriendo, en hacer 1 kilómetro tarda unos 6 minutos. La teoría es que este chico tuvo que salir, tuvo que pelear con ella 2 minutos, tuvo que volver y tuvo que sentarse en el sillón de su casa como si no hubiera pasado nada. Y sin dejar rastros de sangre. Y sin dejar rastros de ningún tipo. Tierra, claro, es que este es el problema. De todas formas, y es que la línea temporal es la que es que los minutos no crían. Ya, porque la chica que entra en el piso después es la pareja de él y la amiga de ella. Y la amiga de ella. Ella entra a las... La compañera entra a las 22:10 más o menos. Ah, vale, o sea, pues mucho más tarde. Vale. Sí, pero mucho más tarde. Una pregunta que te quería hacer. Antes has dicho lo del tema de la ubicación, que era imposible saberlo, ¿no? Vale, pero yo imagino que el chico en su casa y ella tendrían un wifi, tendrían un router, ¿no? Sí. Porque además si tiene consola, 100% que van a tenerlo. ¿No hay una manera, por ejemplo, la empresa telefónica no tiene manera de saber en qué momento ha estado enganchado a la red de wifi, en qué momento ha estado enganchado a la 5G? Claro, y eso se intentó averiguar, pero es que eso tiene trampa también. ¿Por qué? Porque el juego al que estaba jugando este chaval, este juego de pesca, no tiene versión online. Amigo mío, no se conecta. Sí, pero el móvil... Pero el teléfono sí. Claro, pero es que el teléfono estaba allí, en el router. Pero claro, ¿qué fue lo que se dijo? No, es que él pudo dejar el teléfono allí y salir corriendo. Claro, pero entonces tenemos otro problema. Si pudo dejar el teléfono allí conectado a ese router y salir corriendo, entonces, ¿cómo intercambiaba WhatsApp con su hermano? Claro, eso te iba a decir yo. Es que no encaja. Estudiemos el router. Sabéis que los routers los hay que dejan constancia de las conexiones y hay routers antiguos que no.
Bueno, pues en este caso también se da la fatídica circunstancia de que es un router de esos viejos que no guarda las conexiones. Entonces tenemos un problema. Es decir, necesitamos, para que en la línea temporal que tenemos encaje todo, necesitamos hacer literalmente encaje de bolillos. ¿Qué significa eso? Sí, necesitamos que sea todo de una precisión prácticamente quirúrgica. Y es que no cabe en todos los acontecimientos en la línea temporal. Y que además es una persona que imagino que no tendría ningún tipo de antecedente ni nada. Claro, y además, añadido, es que encima no hay ninguna razón por la que este chico quisiera matar a esta chica. Porque este es el problema, que se intentó averiguar si había algún motivo, algún tipo de relación de triángulo amoroso, alguna circunstancia por la cual este mozo hubiera querido matar a esta mujer. Y bueno, pues no la hay. ¿Por qué? Porque lo único que hay son las típicas discusiones que tiene cualquier gente que convive en la misma residencia y que ya sabéis cómo son las convivencias, ¿no? Que si tú frego la cocina y tú no la has fregado, que si yo tiro la basura y tú no la has tirado. Y aquí había un poco de problema, generalmente, porque parece ser que Miriam era una chica un poco despistada y a veces pues se dejaba, no se paseaba los perros y lo tenía que hacer su compañero, lo tenía que hacer el otro era un tío que no participaba mucho en las tareas domésticas, en fin, las típicas discusiones que surgen. Yo, por ejemplo, cuando era estudiante me pasé la vida en pisos compartidos y de esas discusiones he tenido 200. Además, ¿de qué edades estamos hablando, sobre todo para conocerlo? Pues estamos hablando de personas que están entre los 20 y los 30 en general. Entonces, pues son convivencias normales, ¿no? Claro, una discusión por la lavadora o por el lavavajillas puede desencadenar una tragedia de esta magnitud. Sí, si por detrás hay algo muy sucio, que se convierte, porque entonces la bronca se convierte en la chispa que desencadena todo lo demás. Pero es que aquí, por más que se intentó averiguar que hubiese algo sucio, algo tal, no se encontró. Lo único que se encontró fue que este chico estaba teniendo una relación esporádica con otra que le ocultaba a su novia. Y que parece ser que Miriam lo sabía. Pero es que Miriam nunca le contó a su amiga nada. Miriam era una persona que no solía meterse en estos líos. Y nunca le contó nada, y entonces tampoco había ningún motivo de inquina entre ellos. De hecho, la policía investigó todo lo que son las conversaciones de WhatsApp que tenían entre los tres, y eran conversaciones de WhatsApp de lo más normal. O sea, no había ningún tipo de amenaza, no había ningún tipo de te voy a hacer esto, eres una tal o eres una cual. No existía nada de eso. Entonces, claro, sostener que este chico pudo matar a esta chica por algún tipo de motivo personal es muy difícil. ¿Sabéis cuál es el problema? Pues el problema es que, vamos a ver, hay axiomas de la investigación policial que siempre funcionan y que, por tanto, la policía, como ya tiene mucha experiencia y sabe mucho, pues los aplica. Y el primero es que te suele matar quien te conoce. Porque esto funciona así. A ver, yo os he conocido a vosotros esta tarde. Bueno, os he conocido hace exactamente como 30-35 minutos. Yo no tengo ningún motivo para mataros. ¿Qué motivo voy a tener? Si no os conozco de nada. O sea, no me debéis dinero. No tenemos relaciones emocionales. No tenemos ningún tipo de vínculo laboral. No tenemos ningún tipo de vínculo emocional. O sea, la única forma de que yo os quisiera matar a vosotros es que yo esté como una tartana. Que afortunadamente no es el caso, no os preocupéis. Pero esto es lo que pasa. Entonces, normalmente, ¿quién te mata quién es? Pues quien tiene un motivo. Pues porque le debes dinero, porque tienes un seguro de vida, por cuestiones emocionales, por violencia de género, porque has discutido con él por una linde, porque es tu vecino del cuarto y te llevas con él a matar desde hace años. Esas son las personas que te suelen acabar matando. Sí, pero acabas de decir que o eso o que estés como una tartana, claro, ¿no? Vale, claro. Pero una pregunta. En ese mismo día, imagino que sí, pero ¿se investigó si había coincidido la hora con el permiso de algún preso de la cárcel de Alcalameco que estaba justo al lado? Ahora vamos a ir a eso, porque eso también es interesante. Vamos a ir enseguida. Entonces, claro, lo que te estaba contando, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que pues la policía hace lo típico. Dice, bueno, pues como normalmente en un 95% de casos quien te mata
es quien te conoce, pues vamos a empezar a hacer la famosa espiral. Los amigos, los compañeros de piso, los novios, no sé qué, no sé cuántos tal. ¿Cuál es el problema? Pues que a medida que esa espiral se aleja de ti, cada vez se hace más difícil. ¿Por qué? Porque el número de personas que tienes que investigar es cada vez más grande. Porque en mi casa, por ejemplo, convivimos 4. Pero en mi comunidad de vecinos ya somos 45. Pero es que gente que me conozca en el barrio ya son 400. Pero es que gente que conozca por redes sociales ya son 1000. Y se va haciendo imposible. Claro, y yo supongo que en un asesinato las primeras horas es súper importante para descubrir al asesino, ¿no? Claro, entonces la policía hace esto, dice, bueno, pues ¿quién estaba cerca y pudo tener algún motivo? Pues el compañero de piso. Y entonces toda la investigación está conducida por un efecto túnel. Vamos a ver si ha sido él. Pero ¿cuál es el problema? Pues que no encontramos nada que nos permita afirmar al 100% que ha sido él. Y además, él siempre mantiene la misma versión y nunca se derrumba. De hecho, estuvo hasta 4 meses en la cárcel, en preventivo, y el tipo tuvieron que soltarlo. ¿En qué momento se le detiene al compañero de piso? Pues se le detiene en el momento en el que, bueno, pues la persona que instruye el caso, que en este caso es el juez, ya sabéis que en España quien dirige las investigaciones policiales son los jueces, la persona que determina, vamos a detenerlo, tal, yo creo que lo hace por la idea de vamos a detenerlo porque no tenemos indicios claros, pero vamos a detenerlo a ver si se derrumba. Y no se derrumba. Y cuando una persona, después de estar 4 meses en una cárcel, no se derrumba, es porque muy posiblemente esté diciendo la verdad. Porque la cárcel es un sitio muy poco amable para estar. Entonces, claro, al final hemos echado toda la carne en este asador y resulta que se nos ha quemado toda. ¿Y por ahora por dónde tiramos? Porque, y aquí viene lo grande, la testigo que dijo que escuchó la pelea no escuchó que la chica dijera suéltame, déjame. Escuchó que decía soltadme, dejadme, en plural. Es decir, más de una persona. Y esto quedó en el aire. No se investigó. ¿Por qué no se investigó? Porque significaba salirte de tu teoría. Y es que había sido el compañero de piso. Ya. Pero a ver, esto me parece muy fuerte. O sea, a ver... no, muy fuerte no. Es sencillamente efecto túnel. Vale, pero... Vamos a pararnos aquí un segundo, Francisco. Vamos a parar un segundo y vamos a analizarlo. Sabía que esto te iba a dar que pensar. Hombre, bastante. A ver, no, pero es... O sea, más que pensar, lo que me genera es como duda ya de decir, a ver, la policía realmente por lo que para una investigación es porque ya tiene toda la carne echada, como tú dices, en el asador de que, oye, ha sido este y como ya hemos empezado por este, ahora ya no podemos investigar a otros o no podemos abrirla. O sea... No, es que no es exactamente así. Claro, es que vamos a hablar, claro, vamos a explicar esto bien porque queda entendido así y claro, no claro, me creo que, joder, que la policía claro, desestime así como así el... ¿no? Vamos a decirlo, vamos a explicarlo bien. Mirad, aquí además lo tengo aquí apuntado. Esta fulanita, esta señorita, ante la jueza, es decir, que esta señorita se mantuvo en su postura todo el tiempo, dijo que paseaba al perro por la zona sobre las 20:30 o 20:45, es decir, en este lapso de tiempo en el que nos estábamos moviendo, durante unos 10 o 15 minutos, no se cruzó con nadie, oyó gritos de mujer, soltadme, dejadme, y gritos de socorro, ayuda. En repetidas ocasiones durante 2 o 3 minutos, que fue el tiempo que debió durar la pelea. No se acercó por miedo, quitó el bozal al perro y se quedó parada porque no sabía qué estaba pasando. Como suele haber gente de fiesta y botellón, no pensé que fuera algo grave. Cesaron los gritos, esperó un par de minutos más, pero no volvió a escucharse nada y se marchó. Miró hacia el lugar donde venían los gritos y solo veía las lucecitas de los collares de los perros moverse, pero no veía nada más. Claro, en mitad de la noche, ¿qué vas a ver? No está oscuro, negro no como boca de lobo. ¿De acuerdo? Claro, veía solamente la lucita de los perros en la distancia moverse. Ella decía que estaba a unos 500-700 metros, yo lo dudo. Yo pienso que tenía que estar más cerca. Lo que pasa es que de noche la percepción es engañosa.
porque si no, no lo podría haber oído con tanta claridad. Cuando se marchó no se crució con nadie y los perros no ladraban. Nunca ladraron, en ningún momento. No ladraban. Ergo, ya ves, esto es lo que hay. La policía hizo bien su trabajo, ojo, que quede claro. La policía se puso a remover Roma con Santiago, como suele decirse. Encontraron ADN, sí. Una colilla con ADN donde estaba Miriam. Miraron el ADN. Resulta que era de una persona, que era un ciudadano rumano con antecedentes, pero esa persona, esa colilla estaba allí de antes, y esa persona aquel día se sabe positivamente que no estaba allí. Por tanto, era una persona que un día pasó por allí, dejó una colilla y esa colilla tenía ADN. Se identificó y fuera. Una pareja dijo que había visto a un señor africano muy grande con pinta intimidatoria y que se asustaron. Se localizó a este señor, se le interrogó y se demostró que no tenía nada que ver porque aquel día no estaba allí. Otro testigo dijo que había visto una furgoneta Ford Transit meterse en el descampado por un camino, cosa que le pareció muy inusual porque por ahí no solían circular coches. Pero no recordaba la matrícula de la furgoneta. La policía buscó la furgoneta Ford Transit, pero claro, en una zona como esta de Madrid, que está llena de polígonos industriales, encontrar una furgoneta Ford Transit de color indefinido porque era de noche, pues yo qué sé, es como buscar la aguja en el pajar. No sé cuántas furgonetas Ford Transit habrá en la Comunidad de Madrid, en los polígonos. Y más aquí en la zona, miles. La zona de Alcalá de Henares. Es un modelo muy popular. Sí. Miles. Por tanto, no se pudo localizar la furgoneta. Me diréis, ¿no había cámaras? Pues lamentablemente seguimos en la idea de que esto no es el cine. No es el cine y por tanto no hay una cámara en todas partes. ¿Te habéis dado cuenta de que en las películas siempre ocurre la trampa maravillosa esta de que siempre hay una cámara en todos sitios? Bueno, pues lamentablemente en el mundo real no hay cámaras en todos sitios. Ni menos en esta zona. Claro, hay las que hay. Y vamos, ¿para qué quieres una cámara de tráfico, por ejemplo, apuntando a un descampado? Eso es absurdo, no tiene ningún sentido. Por tanto, la furgoneta no se localizó nunca. Se encontró, se peinó toda la zona y se encontró una especie como de asentamiento que había abandonado de personas de estas sin hogar. Pero se pudo determinar por los detritus que se encontraron y tal, que aquello ya había abandonado muchísimo tiempo y que por tanto nadie había estado allí. Consecuencia, que la policía se fue quedando sin cosas. Es decir, si tú tienes un árbol de Navidad y se te van cayendo las bolas, al final, chico, cuando te quedan solamente 1 o 2 bolas, pues dices, una de estas tiene que ser. Y eso fue lo que pasó. Que la policía tiró, fue al tiro seguro. Bueno, pues una de estas bolas tiene que ser. Y fue para allá. Otras personas que habían tenido relación con Miriam aquellos días, aquí tal y cual, pues es que además la gente colaboró. La mayoría cedió su ADN. Porque hay un ADN sobre el cuerpo de Miriam que nunca se identificó. Cedió su ADN, dejó que registraran su coche, se buscó entre sus pertenencias personales y tal. Casi todos tenían coartada. Es que la policía se fue quedando sin... Pero una pregunta, el ADN que se encontró en el cuerpo de Miriam no se identificó, o sea que es decir se identificaron ADN de 3 personas sobre el cuerpo de Miriam. De la propia Miriam, de su compañera de piso y de su compañero de piso. ¿Se sabe si ella sufrió algún tipo de agresión sexual? No. De hecho, cuando la encontraron estaba completamente vestida. Y con el abrigo cerrado. Y con la bufanda puesta. ¿Y el móvil? ¿Ella seguía teniendo el móvil? ¿O sus ojos? El móvil estaba allí. O sea, tampoco se trata de un no hubo un que robo. Le intentaron robar. No le querían robar. Es decir, alguien la mató por alguna razón personal que no sabemos cuál es. ¿Seguro? Seguro. Es que no hay otra razón. No te robo. No te agredo sexualmente. No hay indicios de qué tal. Y además mantengo contigo una pelea de un par de minutos y te pego una paliza y te mato. Y se encontró solo el ADN de la compañera de piso y del compañero. Y solo. Es claro, ¿pero por qué? Bueno, pues por pura transferencia. Las personas que comparten piso, pues al final el ADN, además ya sabéis cómo somos, nos dejamos la ropa, la compartimos. Y la compañera de piso tenía una coartada, imagino, hasta las 22:10 que claro, entró. Bueno, la compañera de piso es que además estuvo en una fiesta de cumpleaños con unos amigos.
A mí lo que más me sorprende de esto es que duró como 8 o 10 minutos, ¿no? Claro, la persona que fue ahí fue a tiro hecho, ¿no? Porque, claro, tú a la hora de discutir con alguien y te surge un impulso de agresión o por lo que sea, discutes y empujas y muere esa persona, pero es que iba con un cuchillo, ¿no? O sea, iba a lo que iba, ¿no? Pero es que aquí viene lo más grande. Que no solamente el testimonio de esta chica. Es que para que veas lo raro que es todo esto. Es que Miriam nunca solía pasear por ahí. O sea, Porque no le sacaba daba el miedo. cuerpo. Decía que estaba muy oscuro. Es decir, fue por ahí ese día, en ese momento, simplemente porque quería probar los collares de los perros. Claro. Para ver si en la oscuridad funcionaban bien. O sea, que es que ni siquiera Se podía saber que ella iba a pasar se por podía ahí. saber que ella iba a pasar por allí. O sea, y esta fue la razón que hizo que la policía dijera el compañero de piso, que era el único que lo sabía. Es decir, este chico tuvo la mala pata de ser la última persona que la vio con vida. Yo espero que no os pase esto nunca. Es decir, que no seáis la última persona que vea con vida a otro, porque vais a convertiros automáticamente en el objetivo number one. Porque es lo que hay. Es decir, la policía, yo os he dicho, hace la espiral y empieza a dar vueltas y dice, el último que la viste con vida eres tú. Explícate. Y así funciona esto. Entonces, claro, pues la policía, viendo que se le iban cayendo las bolas del árbol, pues puso toda la carne sobre este chaval. Pero es que, claro, contra este chaval no había nada de peso. De hecho, le registraron la caja de útiles de pesca. En la caja de útiles de pesca encontraron un cuchillo de pesca que él ni siquiera utilizaba, porque era un cuchillo que había heredado de su abuelo. Y que además, y aquí está la otra historia, como tú has dicho al principio, al cuchillo del agresor o agresores, porque las heridas, tal y como describe la autopsia, pueden ser compatibles perfectamente con dos armas blancas. Y le comentabas justo que decían soltarme en plural, ¿no? Le faltaba la punta. ¿Por qué? Pues porque el cuchillo no debía ser muy bueno, no debía estar muy bien templado, y entonces le dieron una puñalada aquí arriba. En el cráneo. Y claro, el cráneo es muy duro. Entonces ella debió girar la cabeza, el cuchillo hizo palanca y se quedó con la punta incrustada. Madre mía. Claro, sí, esto es muy fuerte decirlo y es muy desagradable, yo lo entiendo, pero es así. Bien, el cuchillo que encontraron en la caja de pesca de este chaval, primero, no era compatible con la punta que se encontró en la autopsia y además tenía la punta. De hecho, él decía que él no solía utilizar cuchillos de esos porque no le gustaban. Él tenía una navaja pequeña que la llevaba en la riñonera. Consecuentemente, no hay arma. Un crimen tan físico como este, que es un crimen extremadamente físico porque hubo una pelea muy intensa y extremadamente sangriento, no se encontró ADN de Miriam ni restos de sangre de Miriam en ninguna de la ropa de este mozo. Es que... No fue él. Tío, no hay más cera que la que arde. La policía también, buscando por ahí, encontró una camisa ensangrentada en una gasolinera, como a 700 metros o 800 metros del lugar, en una gasolinera estas que tienen lavadero. Yo de hecho sé qué gasolinera es. He parado y echado gasolina varias veces. Correcto. Pues allí encontraron una camisa vaquera marca Lee, llena ensangrentada y tal. La encontraron, investigaron al propietario, quién podía ser el propietario de esa camisa. Finalmente lo encontraron. Resultó que era una camisa que había abandonado un chaval que había tenido una pelea. Pero esa sangre no era de Miriam. No, Vale. era una camisa que había abandonado un chaval que había tenido una pelea con otros y se había limpiado la sangre y había tirado la camisa allí. Consecuencia, pues esa pista tampoco lleva a ningún sitio. Es decir, es que este es un caso absolutamente endemoniado. Todo se va complicando de tal manera que, chico, se hace todo muy difícil. Igual yo pienso que la policía a lo mejor podría tirar del compañero de piso porque igual era un crimen por encargo, ¿no? Porque claro, dices, si las pruebas no se ajustan, por ejemplo, con el tiempo del asesinato y las distancias, igual si tiran de él puede ser ese motivo de que haya sido por encargo o que él haya tenido que ver. Bueno, vamos a ver. Otro axioma de la investigación criminal
es que la gente tiene secretos. La gente tiene secretos. Todos tenemos secretillos y hacemos cosas por ahí que solo sabemos nosotros que las hacemos. Y esto funciona así porque bueno, pues todos tenemos nuestros planes B para todo y nuestras movidas y tal. Bueno, una persona puede ser un pederasta terrible y tener una doble vida y estar conviviendo con su familia sin ningún tipo de problema durante 40 años y luego llega la policía, entra en casa y resulta que en el ordenador le encuentran 200.000 archivos pornográficos de pornografía. Y todo el mundo se queda boquiabierto, diciendo, ¿cómo es esto posible? Pues lo es. ¿Por qué? Pues porque la gente, todos tenemos secretos y cuando estamos en la intimidad hacemos cosas. Y no las contamos, bueno, pues por mis razones, porque nos da vergüenza, porque son nuestros temas, porque pensamos que no tenemos que contar o por lo que sea. A ver, a mí es que me resulta duro hablar de estas cosas, porque estamos hablando de una persona que ha sido asesinada y es una cosa muy seria, pero Miriam era una persona que tenía una vida un poco complicada. ¿A qué te refieres complicada? Sí, eso te iba a decir. Complicada en el sentido de que era una chica que decían que era muy buena chica, que no se metía en líos, que no tenía broncas con nadie, que no tenía problemas, pero digamos que era una chica que tenía cierta debilidad emocional. Es decir, ella pues había tenido una infancia bastante complicada porque había sido una niña un poco gordita por lo visto y tenía bastante complejo con eso, precisamente por eso se machacaba en el gimnasio y estaba tan en forma y tal. Era una chica bastante guapa, bastante atractiva y era una de estas personas que andan un poco buscando cariño, ¿no? Y a ella le gustaban mucho cierto tipo de perfiles. De perfiles, ¿no? Perfiles de gente que había estado en los servicios, había sido bombera, había estado en protección civil, habían sido policías, habían sido guardias civiles, militares, buscaba gente de ese perfil. Y había tenido varias relaciones con gente de esa. Relaciones que, según cuentan muchos de sus amigos, habían terminado casi siempre bien. ¿Por qué? Bueno, pues porque luego, como ella tenía un carácter un poco dependiente, pues parece ser que se cansaban de ella. Luego después, ¿sabes cómo son las relaciones estas que estableces por internet, por Tinder y estos rollos? Que, bueno, pues tú a lo mejor vas buscando algo más serio y te encuentras con que el otro no quiere algo serio, el otro quiere algo físico y se acabó, ¿no? Y entonces, bueno, pues eran relaciones que a veces eran puntuales, a veces se extendían un poco más, y era una chica un poco en ese territorio, en ese terreno de las relaciones emocionales, era un poco insegura. Y se sabe que había tenido relaciones que habían ido y han vuelto sin ningún tipo de problema, pero bueno, pues siempre complicadas, ¿no? Tenía una relación con un chaval que era de estas relaciones, como yo digo, boomerang, que van y vienen, ¿no? Estas relaciones que se acaba, pero no se acaba, pero lo dejas, pero no lo dejas, pero está, pero no está. Se encontró a muchas de estas personas, de los perfiles de redes sociales y tal, que manejaba Miriam, y se las investigó a casi todas. Casi todas tenían coartada y otras sencillamente pues no se fue más allá con ellas, bueno, pues porque se pensó, por cualquier motivo, yo no estoy en la cabeza de los policías, pues que no eran. Y entonces, claro, pues tal. Luego después Miriam tenía cierta afición por el tema, era una persona que era un poco despistada con el dinero, no era ahorrativa y tal, entonces andaba siempre un poco justa de pasta y consecuentemente pues le gustaba apostar, hacía apuestas de estas en casas de apuestas de internet, tenía un grupo de amigos que andaban con apuestas y tal. Entonces, claro, ¿qué podemos pensar? Pues podemos pensar que si no es el compañero de piso, pues entonces la persona o personas que quisieron matarla vinieron por este otro entorno, o por el entorno de sus relaciones personales, o por el entorno de este mundillo de las apuestas, del que, bueno, pues ella tampoco contaba mucho. ¿Le debía dinero a alguien? Vaya usted a saber. ¿Tenía alguna relación por ahí en la recámara rara de algún tipo? ¿Había dado con algún tipo raro? De estos que te cogen quina y tal. Vaya usted a saber. El caso es que la matan de una manera muy violenta, y cuando una cosa es tan violenta siempre es muy personal. Y en estos temas, ¿qué decía el compañero y la amiga? Porque al final estas personas son las más cercanas y son los que saben realmente de su vida, ¿no? Vamos a ver, ellos dos siempre dijeron que Miriam era una chica muy maja. Bueno, que tenía sus defectos como todo el mundo, que era un poquito dejada para las cosas domésticas y un poquito demasiado confiada y tal y cual.
porque Miriam tenía posiblemente este defecto, que era una persona muy confiada y muy buena gente, que se fiaba de los demás, y bueno, de los demás hay que fiarse de los demás cuando los conoces, de la gente que no conoces no te debes fiar, ¿no? Y bueno, que enseguida daba a la gente confianza y tal, y ellos siempre dijeron que se llevaban bien con ella y que no había problemas más allá de la vida doméstica, pero que tampoco sabían que Miriam tuviese problemas en concreto. De hecho, el único problema serio que había tenido Miriam fue con la propietaria del piso donde vivían antes, en Alovera, que vivía en un piso con su compañera en Alovera, y bueno, pues parece ser que habían tenido un conflicto por el tema de la fianza, de te la pago, no te la pago. Había sido un conflicto un poco subido de tono, pero a esta señora también se la investigó, y al final pues fue pues lo típico, el quítame ya esas pajas de el casero y el inquilino, que al final quedó bien, se resolvió y se acabó. Entonces, este es el tema. Por ejemplo, el coche de él se investigó de arriba a abajo. No se encontró ningún indicio. Nada. La gente, ya te digo, todo se le fue a la policía disolviendo ante las manos. Y nos quedó nada más que un perfil genético que se llama en el sumario perfil del varón 2, así, porque era un perfil genético de hombre, varón 2, lo llaman, que ese es el único que no sabemos a quién pertenece, quedó sin identificar. Posiblemente ese perfil genético sea de su asesino o uno de sus asesinos. Y es el único que quedó sin identificar. No se sabe de dónde salió. Se investigó, como tú me preguntaste antes, si había habido gente con permisos fuera de la cárcel y tal. Pues no. Y sí, había habido, pero vamos, lo normal, gente que entra, gente que sale, está en el tercer grado, sale de la cárcel, vuelve a la cárcel y no pasa nada. De hecho, se investigó todo de arriba a abajo y tampoco se encontró nada por ahí. Es decir, la policía fue concienzuda, pero claro, cuando eres concienzudo y no te cuadra nada, pues tienes un problema. Es decir, que no vivimos en el cine. Esto es lo triste, ¿no? Que estas cosas a veces pasan, no vivimos en el cine. Del cuchillo dices que faltaba la punta, ¿no? La punta. ¿La punta se quedó incrustada en el cráneo? Sí. ¿Y se investigó la punta a lo mejor de qué tipo de cuchillo podía ser? Ese es el tema. Se investigó la punta a ver de qué tipo de cuchillo podía ser, pero es que era la típica punta de cuchillo de caza y pesca de los que hay millones en el mercado. O sea, podía ser de cualquiera. Es decir, por la punta no puedes identificar el cuchillo. ¿Pero era de caza y pesca? Sí. Sí, un machete. Yo por lo que he podido leer era como una especie de... que se parecía a un mini machete o algo así, Sí, ¿no? sí, un machete de estos que venden en cualquier tienda deportiva. Y además no era muy bueno, porque si se partió la punta, porque no era muy bueno. Y supongo que la otra parte del cuchillo no se llegó a... Claro que no, eso a encontrar, ¿no? Ni flores, no se encontró en Lo que está claro es que el asesinato, sea de una persona del entorno o no, era premeditado. O sea, una persona que va con un cuchillo por la calle, aunque sea un loco que quiere cometer un asesinato o un par de locos, no sé. O sea, yo lo que creo es que tiene que haber algo personal, ¿no? Porque si fueron dos personas, es muy raro que sean dos tarados que lo único que busquen es matar a alguien. Mira. Y luego aparte que había un cuchillo de por medio, que si hay un cuchillo de por medio significa que ya sabes que vas a hacer algo. Nadie lleva un cuchillo por la calle así como así, y menos un tarado que sabe que le va a parar la policía en cuanto le pille por las pintas o lo que sea y le van a descubrir el cuchillo, ¿no? Exacto. O sea, que imagino que un cuchillo solo lo lleva una persona que sabe que va a hacer algo, que sabe que no normalmente no le pararían por la calle por llevarlo, y que encima, joder, si están hablando de que son dos, es muy raro que sean dos tarados, ¿no? Los que cometan un asesinato, que podía haber más personas. No lo sé, es que no lo sé, vamos a ver. Opciones solo hay 4. Yo pienso lo mismo. Tiene que haber algo oculto que tú dices. Es que es lo que decía él, que al final no iba siempre ahí a sacar a los perros, y la persona que la asesinó o las personas que la asesinó tuvieron que seguirla. La pueden seguir, claro. O sea, me refiero que no tenían por qué saber que siempre sacaba a los perros allí, ¿no? Al final la pueden seguir desde casa, pueden esperarla y más lo que tú dices. O sea, a ver, yo no sé si el tema de las apuestas, por ejemplo, en este caso llegaba tan lejos, ¿no? El tema de la ludopatía que podía ese es el problema, que me diréis, ¿y eso no se investigó? También, la jueza, creo que era jueza, no estoy seguro, igual me equivoco. La persona que llevó el caso, el juez o la jueza, pidió las cuentas bancarias de Miriam, pidió los extractos, porque esto siempre se hace. No había movimientos raros. Es decir, que si había algún tema de dinero, era un tema de dinero negro. Ya está, sí.
porque en las cuentas bancarias tampoco salió nada. Es decir, que es que el problema es que por donde miras se convierte en un callejón sin salida. Vamos a ver, no hace mucho tiempo me tocó hablar y meterme por otros motivos en un crimen que ocurrió en la Comunidad de Madrid, por ahí por el norte, por la zona del Escorial, que fue otro crimen muy célebre, que fue el del informático, ¿no? Este informático que salió con la bicicleta y resulta que no volvía a su casa y se lo encontraron luego después medio quemado y tal, ¿no? La policía dejó el crimen sin resolver, ¿pero por qué? Porque es que este hombre tenía una vida tan absolutamente ejemplar que no hubo por dónde tirar. Sí, que te quedas sin ningún no hubo por dónde tirar. Hilo y... ¿Tenía rollos de faldas? No. ¿Tenía rollos de que debía dinero? No. ¿Se le conocían historias de andar en malos pasos, con malas compañías y tal? No. ¿Se metía en bares a beber historias raras? No. O sea, era un tío que tenía una vida tan perfecta, tan redonda, tan maravillosamente organizada, que no dejó resquicio a la investigación policial. No hubo sitio por el que se pudiera meter el cuchillo. O sea, ¿dirías que esto es un crimen perfecto? Vamos a ver, no es que sea perfecto, es que muy posiblemente el crimen se convierte en perfecto porque A, no se ha dado con la clave, y B, no porque el criminal planee un crimen perfecto, sino porque las cosas han ocurrido de tal manera que él ha cuadrado el círculo. Yo te lo comento porque has comentado antes que le gustaba el tema de Tinder, ¿no? Y sí, que le gustaba como perfiles protectores, ¿no? Policías, bomberos, de este estilo, ¿no? Claro, si pensamos a lo mejor en un perfil así, a la hora de realizar un crimen, obviamente su ejecución sería perfecta en ese sentido, porque tiene más conocimientos, ¿no? Por ejemplo, un policía, un militar o algo así. Yo, mi manera de ver el asunto es que, por algún motivo que Miriam nunca contó, y no se lo contó a nadie, ella sufría algún tipo de acoso. ¿Y qué me hace pensar eso? Me hace pensar eso el hecho de que se sabe que llevaba como que su cuenta de Instagram y su cuenta de Facebook y su correo electrónico y tal habían sido asaltados varias veces. Alguien había intentado colarse allí, en varias ocasiones en sus perfiles. Entonces, yo creo que todo viene por ahí. Viene por ese lío de que, bueno, pues en estas idas y venidas amorosas raras, pues le salió algún acosador. Le salió alguna persona de estas que por la razón que fuera le cogió ojeriza, ya sabéis, el típico machirulo de turno de no te vas a reír de mí porque yo tal, porque yo cual. Y le salió algún lío de estos. Es que eso, otra explicación no puede caber, porque mira, opciones solo tenemos 4. 1. ¿Cambió su ruta habitual por casualidad? Bueno, ello puede llevarnos a la idea de, resulta que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, aparecieron 1 o 2 bigardos que se la cargaron. Ojo, estamos diciendo siempre hombres, pudo ser una mujer o mujeres, porque cuando uno anda en relaciones con otros, también hay chicas que se ponen celosas. Ojito. 2. Iba a encontrarse con alguien. Por eso cambió la ruta habitual. Había quedado con alguien allí. Y esa persona con la que quedó, o personas, la mataron. 3. Se encontró con alguien conocido que la acompañó. Pero es que el problema es que esta hipótesis no nos sirve, porque siempre que ven a Miriam esa noche la ven sola. Así que no nos vale. Esta la podemos abandonar, la tachas. 4. Como tú decías, fue una agresión de mero azar. Resulta que había 2 balas buscando en quién pegar y pegaron en ella. Y es que no tenemos más explicaciones. Y claro, ¿sabéis cuál es el problema que ocurre con los crímenes de azar? Que son los más difíciles de resolver. ¿Por qué? Cuando tú en una investigación criminal te encuentras, y esto es criminalística elemental, ¿no? Investigación policial de base. Cuando tú te encuentras una víctima, lo primero que tienes que saber es quién es, para poder hacer la famosa espiral. En el momento en el que tú eres incapaz de vincular a la víctima con un posible agresor o agresora, en ese momento estás perdido.
porque ya te quedas sin sitio por el que ir. Y esto fue lo que pasó con Miriam, que hay algo que hizo que de manera voluntaria, posiblemente involuntaria y inopinada, la persona o personas que la mataron lograran salirse con la suya por mero azar, porque le salió bien. Porque la policía suele acertar, y te suele encontrar. Por muy difícil que sea, yo he visto a los policías descubrir casos y resolver casos súper difíciles. Pero es que este caso es que es un galimatías, es que es imposible. Y además es que es un caso que tiene una línea temporal muy clara en la cual todo ocurre en un lapso de tiempo tan corto que automáticamente se te cierran las ventanas. Yo es que no creo, sinceramente, ni que el asesino o los asesinos saliesen por meco, fíjate lo que te digo. Yo creo que... Bueno, ese descampado hay que verlo. Claro, ese descampado conecta con Camarma, Sí, con Alcalá, por 25 kilómetros. O sea, no creo que salieran porque si no, alguien habría visto algo raro, dos personas, claro, un individuo, alguien que intenta, no sé, sales nervioso, tal. O sea, yo creo que ni siquiera salió por ahí. O sea, yo creo que esa persona cruzó campo a través después de cometer eso y sí, y además en medio de la noche se pudo ir andando sin ningún problema. Sí, claro, es que puede aparecer en Alcalá y no le ve nadie. Se puede ir andando campo a través por fuera de los caminos y sin cruzarse con nadie durante 4 o 5 kilómetros sin ningún problema. Sí, claro, lo que tú dices, Guille, esa persona tendría que conocer lo que viene siendo Meco y alrededores, porque si cruzas el campo, ¿no? Más o menos tienes que saber la salida para dónde da. Si es una persona, obviamente que la que la ha matado tiene que ser de la zona, porque si no, ¿qué hace un descampado ahí? Y te digo más. Metido. Sí. Yo, si os acordáis, hice un programa sobre este crimen con la gente de La Sexta, ¿no? Y con la gente de equipo de investigación. Y resulta que lo grabamos in situ. Es decir, estábamos en el sitio donde se encontró el cuerpo. Yo fui andando de noche hasta el lugar, hasta la escena del crimen. Claro, hay que imaginar eso como es. No es un campo llano en el que tú caminas y estás viéndolo y tienes una perspectiva a la altura de los ojos de todo, ¿no? Al contrario, es un campo que es ondulado, sí, tiene muchas lomas, va subiendo y tal, de manera que, fíjate que el equipo de rodaje estaba con todas las antorchas de luz, todas las cámaras, estaba todo allí montado. Bueno, pues no los vi hasta que prácticamente no estaba encima. Y estaba todo iluminado. Imagínate en medio de la noche sin luz. Imposible. Por eso, cuando decían, no, es que le dio tiempo a ir corriendo. No te puede dar tiempo a ir corriendo, es imposible. Es que, vamos, tienes que ser flash. La cosa no cuadra. Y el tema de esto, el móvil, al final en un crimen lo más importante a día de hoy es esto, ¿no? Pues las conversaciones con las personas. Se analizó y se pudo sacar algo. Claro, pero es que además el agresor fue muy listo. El agresor o agresores fueron muy listos porque no cometieron el craso error de llevarse el móvil. De hecho, el móvil de ella estaba allí. Estaba el móvil además como a unos metros del cuerpo. Ella estaba tumbada en el suelo. De hecho, yo he visto las fotografías de la escena del crimen. Ella estaba tumbada en el suelo y el móvil estaba pues como a 1 metro de ella. Allí tirado. Y yo me pregunto, porque la persona que la mató no le robó, no la agredió sexualmente, no quería nada de ella, quería simplemente matarla. Por tanto, no tenía que llevarse nada. Y este es otro problema, porque si el agresor hubiera intentado llevarse algo, hubiera intentado robarle, hubiera intentado tal, ¿se podría haber seguido el rastro de ese objeto? De algún modo. Pues tampoco. Es decir, la persona que la mató, simplemente la mató porque la quería matar. Y nada más. Una pregunta que tengo. Sí. Los móviles, ¿no? Es además como que últimamente se habla mucho de que si tú dices, estás hablando con un amigo y estás hablando aquí de algo, luego el móvil te lo enseña en un anuncio, ¿no? Por ejemplo, que a lo mejor estamos diciendo aquí la palabra piano todo el rato, te metes en Instagram y te salta un anuncio de publicidad, clases de piano, ¿no? Okay. Literalmente. Sí. Eso significa que al final el teléfono está registrando tus conversaciones constantemente, ¿no? Si tienes el micrófono activado, seguro. Efectivamente. ¿No se puede tirar un poco de ahí? A lo mejor el teléfono recogió alguna palabra clave de estas que intentan recoger los algoritmos para luego mostrarte publicidad dentro de ese periodo de tiempo o algo así. Ya, pero ahora te voy a decir yo a ti una cosa. ¿Tú sabes lo difícil que es que Google te dé esa información? Bueno, joder, se trata de un asesinato. Te ya, quiero decir, no es un pero para empezar, Google no tiene su sede en España. Un juez español no les puede obligar a nada. No, ya no digo obligar, pero digo, bueno, simplemente una petición. Claro, primero, si lo guardan,
que no lo creo que lo guarden, pero si guardan bases de datos de esa información, no te la van a dar. Y segundo, ¿tú sabes el tiempo que van a tardar en darte eso? Yo creo que... Y además eso sería una cosa ingente, serían toneladas de datos. Yo creo que eso cada X tiempo lo tienen que borrar. Yo no soy muy experto en tema informático, pero si la policía no hace eso es porque seguramente no se pueda. Y a nivel WhatsApp, ya te lo digo. A nivel WhatsApp, conversaciones, eso se investigó, supongo, también, ¿no? Por supuesto, las conversaciones, de hecho, están todas recogidas, todas las conversaciones que tenían que ver con el caso, conversaciones de lo más normal. Chico, pues, oye, que a ver si cuando vengas te subes el pan y cosas así. Es posible que a lo mejor la manera de, si es que existe alguna, porque lo que tú dices, si es azar, es prácticamente imposible, a no ser que en algún momento ese criminal vuelva a repetir algún asesinato y se le relacione con... Claro, no, que se queda sin respuestas, porque lo más, y perdonadme la expresión, lo más jodido de esto, no... Te han matado una hija, chico, y esto es una cosa dramática. Yo tengo una hija, tengo 2 hijos, de hecho, y es una cosa dramática. Pero lo más jodido de esto, más allá del drama familiar que esto supone, es que te quedas sin respuestas, y lo que la gente necesita son respuestas. Es decir, la gente lo que quiere es saber por qué pasan las cosas. Y claro, cuando llegas a un punto en el que pasa una cosa tan terrible como esta, y no se sabe por qué, esto debe generarte una desazón, un malestar, un come-come espantoso, ¿no? Yo conozco a muchas víctimas que andan en situaciones así, y lo que más dice, ya llega un punto en el que ya ni siquiera perdonas lo que te han hecho, pero quieres saber por qué, quieres saber qué ha pasado, ¿no? Y este es el problema, que quedarte con esta duda toda tu vida tiene que ser una cosa terrible. Yo no quiero ponerme en el lugar del padre o de la madre de esta moza, de verdad. ¿Tú crees que a lo mejor eso te tiene que quitar el sueño para siempre? ¿Crees que a lo mejor hablando con el entorno de ella después de pasado un tiempo, volviendo a hablar, incidiendo, a lo mejor hay alguien que sí que pudiera conocer secretos de ella que nos han contado y que eso pudiera relacionar a lo mejor el caso? Normalmente... habéis visto seguro todos estos programas de televisión, estos documentales en los que de repente aparece un investigador nuevo o una investigadora nueva que coge un caso frío, un cold case de estos, un caso sin resolver, 20 años después y lo resuelve. ¿Por qué ocurre eso? No porque este que viene nuevo sea más listo que los que han investigado el caso, sino porque le da otro enfoque, lo enfoca de otra manera. Yo estoy seguro, yo no tengo información al 100% precisa, ¿no?, de todas las cosas, porque claro, la policía se guarda información porque ella no lo va a contar todo, porque luego después si tengo que interrogarte necesito tener mis bazas para poder trabajar, ¿no? Pero yo estoy seguro de que toda la información necesaria para resolverlo está. El problema es que a lo mejor hay que construir el caso de otra manera. Incluso aunque hubiera sido un asesinato de azar. Hay que reenfocarlo, sí, hay que reenfocarlo. Pero si es un asesinato de azar, te quiero decir, o sea, imagínate, que llegan un loco o un par de locos, están ahí en medio del descampado, lo hacen y se van por el descampado encima, ni siquiera salen por Meco, o sea, aparecen ya en Alcalá o en Camargo, alguna zona de alrededor. ¿Qué manera tienes de saber quién ha sido y por qué lo ha hecho? O sea, te quiero decir, si es un asesinato de azar, ¿cómo vas a encontrarlo? O sea, es que hoy en día creo que es prácticamente imposible. Si no Yo creo que habría una manera... Y además, si no hay ADN, significa que los asesinos iban con guantes, iban con todo, ¿no? O sea, tenían que llevar todo tipo de... Porque no se cayó ni un trozo de piel, ni de uña, ni de pelo, ni... Hay cosas que se pueden intentar. Es que no es un... yo diría que no es un asesinato al azar, ¿no? Porque, claro, 89 agresiones que tuvo la mujer... Joder, que no se quede ni un rastro de ADN... Y que el que se quede sea justo el del... O sea, esas 9... las 2 personas que estaban con coartada... O sea, esas 89 agresiones dice mucho del asesinato, ¿no? Claro que sí, es que es un asesinato en el cual yo vengo y te mato. Y punto. Y además, la persona o personas que lo hacen se van cuando creen que han terminado. Es decir, ella está viva cuando la encuentran porque los asesinos piensan que la han matado, pero no la han matado. Entonces ella, pues lentamente, por shock hipovolémico, va desangrándose y finalmente fallece. Y fallece cuando llega la ambulancia. ¿Crees que ha sido un hombre o una mujer? Claro, eso te quería preguntar. 89
89 lesiones, te quiero decir, un hombre a lo mejor fornido, alguien y tal, no necesita 89 lesiones y más si lleva un cuchillo encima. Pero pueden ser dos personas, hombre y mujer. Pero, claro, mira, a ver, te voy a contar otra cosa. Verás, hay un crimen sin resolver en Santander, que es el famoso crimen de la profesora, que es un crimen súper célebre. Que ese es un crimen que, por ejemplo, yo en clase le pongo mucho a los alumnos a ver si son capaces de inventarse una teoría, ¿no? Porque además es un crimen en el que se sabe exactamente todo lo que ocurre hasta el momento del crimen en el que todo se vuelve negro. Todo hace plof, se vuelve todo a negro, se va todo, hace un fade off y desaparece cualquier tipo de información. Y esta señora la encuentran acuchillada en el paseo marítimo de Santander, así como de rodillas en el suelo. Le han dado 31 puñaladas, 30 son de la misma arma blanca y hay una que es de una arma blanca distinta. Parece una historia incluso ficticia. Parece incluso como de película, ¿verdad? Sí. Bien, evidentemente la policía siempre ha pensado que son dos. ¿Y por qué ha pensado que son dos? Porque cuando tú matas a una persona, tienes un cuchillo en la mano y haces ñaca, 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 le estás dando puñaladas, tú no coges y dices, espérate, para un momento, voy a cambiar de cuchillo. Eso no ocurre. Es decir, lo que ocurre es que hay 30 personas, que hay dos personas, una te mete 30 puñaladas y la otra coge y dice, pues ahora yo también. Y te da también. Por tanto, este crimen quedó sin resolver, pero se sabe que fueron dos sujetos. Hombre y mujer, sujeto y sujeto, se investigó, se removió Roma con Santiago, se hizo de todo y se quedó sin resolver. Pero es que además, para que veáis que la policía es muy concienzuda, en este caso hubo un señor que años después, en un bar, durante una borrachera, un señor que era un kurdas, y durante una borrachera dijo, ¿os acordáis de la profesora aquella? Fui yo. Y la policía lo investigó. Luego resulta que no, que era una típica bravuconada de borracho. Era un señor que además era un maltratador, le pegaba a su mujer, un prenda. Esta es la historia. Entonces, claro, hay veces que yo no sé por qué, que todo no se puede saber, que el destino se alía contra ti y no hay manera, no lo resuelves. ¿Por qué? Porque no es investigación científica, es otra cosa. Volvemos al tema del principio, es decir, nosotros no partimos de una cosa que ya sabemos y buscamos datos, no, tenemos datos y con esos datos dispersos tenemos que reconstruir el puzzle hacia atrás. Yo a los alumnos les digo muchas veces, ¿por qué no se ha resuelto todavía la muerte de Kennedy, el JFK? ¿Por qué no se ha resuelto? Muy fácil, yo te lo voy a explicar, porque es un puzzle de 5.000 piezas y tenemos 20.000. Tú imagínate que yo te doy un puzzle de 5.000 piezas, no tienes una foto de conjunto y te doy una bolsa con 20.000. Y te digo, construye el puzzle. Vas a tener un lío importante. Porque para empezar tienes que sacar de esas 5.000 las que no son. Y nada más que eso te va a llevar la tira de tiempo. Pues esto es lo que pasa aquí. En el puzzle de JFK tenemos más piezas de las que necesitamos. A veces incluso tener demasiada información puede ser malo, porque te puede aturullar. Y aquí, en este caso, tenemos infinidad de... Tú coges el sumario y es fantástico, tienes infinidad de testificales y tal, pero cuando empiezas a explorar... Mirad, yo aquí tengo como 15 o 20 testigos principales, más luego otro montón de testigos que se investigaron. Y al final lo que vas encontrando son maledicencias, a mí me dijeron, a mí me contaron, y las historias se van bifurcando en direcciones que no te interesan. Para nada, ¿por qué? Pues porque se convierte un poco en las relaciones humanas que todos tenemos que son controvertidas. Pero a la hora de la verdad, información útil para resolver el caso, tienes muy poca. Y ese es el problema. Luego después hay que entender, me voy a poner un poco docente, ¿no? Pero hay que entenderlo. Vamos a ver, en la escena del crimen, lo que tú encuentras son indicios. Esos indicios suelen ser muchos. Reúnes 50 indicios. Esos indicios van al laboratorio de criminalística, a balística, al laboratorio biológico, ADN, van a antropología forense, van donde vayan, a trazas instrumentales, donde tengan que ir. De todos esos, al final, lo que te vale a lo mejor es la mitad. Porque, por ejemplo,
te encuentras con que esta colilla estaba aquí, pero no es del crimen. Fuera. Así que se convierten en evidencias la mitad de los indicios. Pero claro, eso vale para la policía, le vale para construir el caso. Pero eso tiene que llegar a juicio. Y en el juicio, a lo mejor, como prueba, se sustancian la mitad de los indicios. ¿Por qué? Pues porque ha habido un error en cadena de custodia. Ha habido un problema de que un indicio resulta que no ha sido bien analizado. Ha habido un problema de que la pericial no está bien hecha, lo que sea, y se van desapareciendo. Así que al final tú a lo mejor en la escena del crimen coges 100 cosas y cuando llegas al juicio te valen 5. Y a lo mejor esas 5 que tienes no son suficientes para sustentar una acusación. Y me diréis, ¿y por qué se hacen las cosas así? Chico, pues porque tenemos un sistema judicial que afortunadamente prefiere dejar en la calle a 5 culpables a encarcelar a un inocente. Tú imagínate que el sistema hubiera sido... la policía ha decidido que has sido tú que eres el compañero de Miriam. Y a lo mejor tienes en la cárcel a un tío que se está comiendo 15, 20 años, una perpetua revisable, una permanente revisable, y no ha sido él. No puede ser. Tienen que ser pruebas concluyentes. Exactamente. No vale, las pruebas de convicción no sirven. Yo puedo estar convencido de que lo has hecho tú, pero lo tengo que poder demostrar. Y además lo tengo que poder demostrar donde debo, que es delante de un juez. Y este es el problema. Y aquí funcionamos mucho con el tema de las pruebas de convicción. Y las pruebas de convicción son muy divertidas, pero solamente sirven si tienes unas pruebas de convicción tantas y todas apuntando en la misma dirección de una manera tan evidente que no queda lugar a la duda de que has tenido que ser tú. Pero si no es el caso, no te puede ningún juez meter en la cárcel. Una pregunta que se me está ocurriendo mientras que me estás contando esto. Ánimo. Cuando estaba en la zona, ¿vale?, del asesinato, dijiste que se encontró como una zona como de indigentes, ¿no? De gente que vive por allí y tal. Esa zona de indigentes estaba abandonada de hace mucho tiempo. Sí. Seguro que era una zona de indigentes, quiero decir. O era a lo mejor, como por así decirlo, un espacio construido por alguna persona que se dedique a hacer cosas turbias o esconder algún tipo de mercancía o... Mira, asentamiento con tienda de campaña a 733 metros del lugar donde aparece el cuerpo. Se encontró una huella dactilar en una botella. La huella no fue identificada y se supo que era de alguien que iba allí a dormir, pero que no guarda relación con el caso. ¿Por qué? Porque esta persona no... Ya, pero ¿hasta qué punto una persona que vive en una tienda de campaña en medio del campo está bien de la cabeza? Sí. Y necesita pero, que sea algo personal. Claro, pero tú, vamos a ver, ¿tú sabes por qué los homeless son homeless? Los vagabundos son vagabundos. Porque no tienen ni residencia, ni seguridad social, ni sitio donde ir a buscarlos. Ya. Ni sabes cómo se llaman. ¿Tú a cuántos vagabundos por la calle les preguntas por su nombre? Son gente que ni existe. ¿A quién busca la policía? Que puede ser cualquiera. Nunca esperaron o investigaron a que... Sí, investigaron, le dieron vueltas y tal, aquello llevaba tiempo abandonado, preguntaron por allí si conocían a la persona que dormía por allí y tal. Nadie supo dar razón. ¿Por qué? Pues porque esa gente es invisible. Es que ni la miramos, y es que con tal de que nos dejen en paz, ni los miramos. De hecho, si les echas 50 céntimos, se los echas así sin mirarlos. Pero lo que te quiero decir es que si no esperaron en ningún momento a que esa persona volviese a aparecer al tiempo, ni nada. Sí, esperaron, pero más, te digo más, mira. Miriam tenía 300 contactos fijos en apps. Se contactó a todos los que se pudo encontrar, todos estos que no eran un seudónimo raro y tal, y en fin, gente que se la pudo localizar. Se localizó a 50, que ya es, que ponerte a investigar vía app y seguir los nicks y no sé qué y no sé cuánto y encontrar a la persona lleva su tema. Se localizó a 50 de los 300. Todas las personas localizadas, todas sin excepción, se sometieron a prueba de ADN y todas dieron negativo. A mí me gustaría preguntarte, Francisco, es que, claro, recibió 89 lesiones, ¿no?
simplemente por la aplicación de los golpes, ¿se puede saber si es un hombre o una mujer? Porque claro, un hombre al aplicar más fuerzas te puede romper los huesos, te puede hacer mucho más daño. Entonces, al ser una mujer, o sea, igual no causa esas lesiones. Con esos datos se podría saber si es un hombre o una mujer. Bueno, es muy difícil porque aparte de que hay mujeres que están muy fuertes, ¿no? Heridas mortales de verdad fueron las puñaladas que recibió por la espalda al comienzo. De hecho, ella al final muere por desangramiento provocado por esas heridas. De hecho, la mayor parte de la pérdida de sangre estaba acumulada en la zona de la espalda y la zona abdominal, ¿no? El resto de heridas son heridas producidas en la pelea, infligidas en la pelea, en la cual, bueno, pues hay puñetazos, arrastre, le tiraron del pelo, se le arrancaron algunos mechones de pelo. En fin, hubo una pelea bastante intensa. Entonces, bueno, pues podían ser dos mujeres, podían ser un hombre y una mujer, podían ser dos hombres. Da igual, es decir, las heridas en sí no te dicen quién las aplica, ¿no? Y además, como digo, hay gente por ahí que está muy fuerte, ¿no? Es lo que comentábamos antes, ¿no? La policía investigó mucho, investigó bien y se dejó la pasta. Esto cuesta todo mucho dinero, como comentábamos, ¿no? Y realmente removió todo y no dejó piedra sin remover, que estuvo a su alcance, pero el caso se fue enredando de tal manera que en algún punto se desvió, se les descarriló y no lo pudieron arreglar. Esto tiene pinta de que yo pienso que es un crimen de tipo pasional. Alguna historia que ha habido aquí, de alguna relación, que por lo que sea, no sé, llámalo celos, llámalo acoso, llámalo algún tipo de venganza, algo de este tipo, algo de eso ha habido, ¿no? Me resulta muy dudoso que dos desconocidos, sin razón aparente, vayan a matarte. Vamos, quiero decir, crímenes estilo juego del rol hace años, cosas así, eso es la aguja en el pajar, eso es una cosa rarísima, que pasa muy raramente, ¿no? Y entonces, claro, pues yo no lo veo por ahí, yo veo más bien un crimen de tipo pasional, algún tipo de relación que, bueno, pues alguien le tenía a Miriam inquina por algún motivo, que probablemente incluso ella quizá no lo supiera, y fue a ajustarle las cuentas. Y este ajuste de cuentas pues salió mal, se salió de madre, acabó en una pelea y la mataron. Sin más, yo lo veo así, ¿eh? ¿Quién lo hizo? Pues no lo sabemos, no, y además ahora mismo es muy difícil saberlo. Como la persona o personas que lo hicieron no hablen, es muy difícil. Y evidentemente no van a hablar. Se han escapado durante 6 años, van a tratar de escaparse ya para los restos. A mí, ya os decía antes que me da un poco de palo por la familia, ¿no? Porque justamente por esto, porque al final tú lo que quieres es saber qué ha pasado, ¿no? Incluso estar dispuesta a perdonar, pero quieres saber. Y este es el problema, que yo creo que esta gente lamentablemente se va a quedar con esta duda para siempre y con este comezón toda la vida, ¿no? Y es un poco lo que más pena da, aparte de la propia chica. ¿Tú qué mensaje le transmitirías a este criminal si ve este podcast? Bueno, pues le tendría que decir que haga lo que es correcto, ¿no? Que se entregue, que lo cuente, pero evidentemente no lo va a hacer. ¿Quién se va a comer una condena por un asesinato de esta magnitud a estas alturas? Pues nadie. ¿Cuál sería la condena que le caería por el asesinato de Miriam Vallejo? Bueno, pues habría que ver las circunstancias, pero vamos, este crimen es un asesinato doloso, yo entiendo que incluso alevoso, y le podrían caer un mínimo de 15 años, ningún problema. Ya. Y claro, ¿quién se va a ir a la cárcel 15 años? Si pasan más de 20 años, supongo que prescribirá, ¿no? Al ser un caso. Ahora es a los 25, los crímenes de sangre es a los 25. Ya. Sí, prescribirá, pero eso es así. ¿Hay algún crimen que te haya pasado como con el de Miriam Vallejo? De hecho, querían reformar la ley para que no prescribiesen nunca y tal. ¿Hay algún crimen como el de Miriam Vallejo que se haya quedado sin resolver, que te haya llamado también mucho la atención? Sí, bueno, ya os he contado alguna. Por ejemplo, el célebre de la profesora de Santander. Una persona que no tenía enemigos, nadie la odiaba, no había ninguna razón. O sea, y ese crimen además sí que tiene todos los números para ser el típico crimen de azar. Alguien va,
con la idea de matar a alguien y se la encontró a ella. Y además se la encontró en el sitio oportuno, porque era el típico, era la única zona del paseo marítimo de Santander, de la zona del Sardinero, que no tenía casas en este lado. Por tanto, nadie podía verlo desde allí. ¿De acuerdo? Entonces, ese fue el típico crimen. Y vas buscando a alguien a quien matar y encuentras a una señora que va por allí y la matas. Pero existen este tipo de criminales, ese tipo de criminales que esperan Existen, ya digo, que nadie se alarme, son raros, eso es muy raro, o sea, es muy raro que tú salgas a la calle y te encuentres con alguien que te mate, eso es una cosa de la aguja en el pajar, o sea, tienes que ir al pajar y pincharte con la aguja, pero a veces pasa. Yo lo único que me parece súper fuerte lo que tú decías a lo mejor de los padres, que siempre se van a quedar con esa duda, ¿no? Y al final estaría bien que simplemente se quitaran la duda y estuvieran tranquilos, pero bueno, el criminal al final no tiene pinta de que se vaya a entregar. No se va a entregar, ¿no? Para nada. Entonces, nada. Pues... Eso no va a ocurrir. Si no lo has hecho ya, no lo haces. Cuando tú estás arrepentido y decides que, bueno, me voy a entregar y tal, lo haces a la semana, a los 15 días, no le das más vueltas, ¿no? Pero ya 6 años después, la persona o personas que le hayan hecho han rehecho su vida y están en otra historia, vamos. Ya. Y se acabó. ¿Tú qué crees que pensaría el criminal de Miriam Vallejo si viese este podcast? Pues pensaría lo que pensaría yo si hubiera sido yo y viera este podcast. Qué suerte he tenido. Porque ha cuadrado el círculo sin querer. Qué suerte he tenido. Porque tú estás totalmente convencido de que le ha salido de chiripa. Sí, de que se ha escapado por suerte. De que se ha escapado sencillamente porque la cosa ha cuadrado de tal manera que la policía no ha tenido por dónde tirar. Y eso es una cosa difícil, es una cosa rara, y eso ni planificándolo. Tú sabes, vamos a ver, ¿cuántas cosas en la vida hacemos planificándolas? Me voy de excursión este próximo fin de semana. Me busco el horario de trenes, me preparo mi mochila, me preparo no sé qué, me preparo no sé cuántos. Sobre el papel, todo es perfecto. ¿Cuántos planners de esos que haces así te salen? Sí, al final siempre hay algo que te descuadra. Siempre hay algo que te descuadra. Empezando porque a lo mejor llegas, sacas el billete de tren y resulta que el tren ese día va con retraso. Ya lo has fastidiado. Ya el plan no sale. Por eso los obsesivo-compulsivos sufren tanto. Porque la vida nunca va por donde ellos piensan. Quieren controlarla y descubren que no controlan nada, ¿no? Bien, pues este es el problema. Este señor, por mucho que lo planificase, le ha salido bien de chiripa. ¿Por qué? Porque ha ido cuadrando todas las circunstancias de tal manera que se ha escapado. ¿Y tú piensas que este tipo de asesino, este tipo de perfil llegan a ser felices? Porque al final, claro, has cometido el asesinato, no te han pillado la policía, pero, joder, en tu conciencia tienes una muerte. Sí, yo creo que con el paso del tiempo, esto, si no eres un criminal sistemático, si no eres una persona que mata todos los días y de estas cosas, ¿no? Yo creo que con el paso del tiempo, si esto lo hiciste una vez, y yo creo que se convierte en un mal recuerdo. Lo entierras en el pasado y punto. Es como estas viejas historias familiares, que en todas las familias hay un mal recuerdo de aquello que pasó y tal, que se convierte al final pues en ese fantasma que tienes en ese esqueleto que tienes en el armario y del que nadie habla, que ahí está, y te acostumbras a vivir con ello. Sí. Si un tipo se acostumbra a la guerra y a estar pegando tiros en un campo de batalla, ya que lo bombardeen y tal, y pasa por toda esa experiencia terrible que dura 3 o 4 años, y luego vuelve a su casa y sigue con su vida y tal, y en una guerra se ven cosas espantosas, y aprende a convivir con ello, pues si una persona está en un campo de exterminio nazi, como estuvo mucha gente que sobrevivió y ha sido capaz de vivir con ello, tú puedes vivir con esto. Ya. La mente humana tiene una capacidad de adaptación absolutamente terrible, ¿no? Es espectacular. O sea, puedes aguantar prácticamente todo. Sí, el paso del tiempo, ¿no? La conciencia, sí. Al final, eso se queda como un mal recuerdo. Sí, lo conviertes en un recuerdo, lo atenúas, lo dejas allí. Incluso fíjate cómo es la cabeza, que una cosa
muy desagradable, cuando la recuerdas, no te parece tan desagradable. Siempre piensas que podía haber sido peor. ¿Y no piensas que a lo mejor, imagínate, dependiendo de la crianza que hayas tenido, te puede afectar de una manera u otra? Porque yo lo pienso, digo, joder, me cargo a alguien y después de muchos años yo creo que volvería a tener pesadillas y no podría vivir con ello. No lo sé, yo creo que lo primero que intentarías, si eres una persona normal, quiero decir, normal del montón. Bueno, me he criado en el cristianismo, para que... Ya, es igual, pero es una persona normal, lo primero que... O sea, hay asesinos cristianos, musulmanes, del Brahmaputra y budistas. Hay asesinos de todo pelaje, ¿no? Pero que una persona normal, en lo primero que piensas es salvar el cuello. Que no me pillen. Eso es lo primero que piensas. Eres una persona que tienes un sentimiento absolutamente... Pero claro, eres una persona de una profunda emocionalidad. Una profunda emocionalidad posiblemente no mate. Y si mata, mata por accidente, o mata por error, o mata de manera imprudente, de manera involuntaria. Posiblemente no lo haga. Y si te ves obligado a hacerlo, o te encuentras en la circunstancia en la que por accidente lo haces y tal, seguramente te entregues. Pero si tú has sido capaz de estar 5 o 6 años callado, pues eres una persona de lo más normalito, que lo que estás es en que no te pillen. Como todo el que hace una trastada gorda y está en que no le pillen. Porque aquí al final todo es sálvese quien pueda, ¿no? Ya. Y punto. De hecho, si la gente fuésemos como tenemos que ser, no haría falta ni justicia, ni policía, ni haría falta gente como yo. Y sin embargo, pues yo estoy aquí pues porque hay mucha gente que no es como hay que ser, ¿no? Esto es lo que pasa. Totalmente de Tal acuerdo. cual. Es un crimen durísimo. Durísimo. No tiene ningún sentido, la verdad, y como tú dices, es muy difícil que se descubra el asesino o que salga a la luz, de que él mismo se declare culpable, ya que han pasado 6 años, o sea que es algo muy jodido, tanto para la familia como para vosotros, los que lo habéis investigado. Así que, bueno, vamos a cerrar aquí Muchísimas gracias con este caso y te agradecemos que lo hayas tratado con tanto análisis, tanto dato que No, al final yo ha venido un muy placer, bien para... yo en lo que ya sabéis, yo, bueno, pues en lo que pueda ayudaros y contar y bueno, que esta gente, que la gente sobre todo esté tranquila, que piense que esto no pasa todos los días, pero que piense que por la vida, y esto es una cosa que yo suelo decir muy a menudo, por la vida no hay que ir asustado, pero hay que ir prevenido. Dónde te metes, con quién estás, qué cosas haces y en qué líos andas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tú al final, al cabo del día, conoces a muchísimas personas y no puedes estar en la cabeza de todas las personas a las que conoces. Entonces tú no sabes si estás conociendo a la persona con la que te vas a casar y vas a tener una vida felicísima o estás conociendo a la persona que te va a matar. Y hay que tener un poco de cuidado y saber con quién se mete uno y dónde y cómo, ¿no? Porque todo el mundo no estamos igual de bien de aquí. Y este es el tema. Entonces, bueno, pues vayan por la vida tranquilos, pero con prevención. Gran consejo. Antes de terminar, te vamos a hacer la pregunta que le hacemos aquí a todos los invitados, ¿vale? Que es la pregunta de What's your Exodus? Ya la habías leído antes, le habías echado un vistazo, que es ¿cuál es tu Exodus? Es el nombre de nuestro podcast y significa, la palabra Zodose como tal, el momento de tu vida que marcó un antes y un después. Uf. ¿Cuál fue ese momento? Eso es difícil, pero yo te puedo decir uno. Uno que además fue bastante heavy. Yo cuando terminé la enseñanza secundaria, mi padre estaba empeñado en que yo estudiase una ingeniería, una carrera de este tipo. Y yo, bueno, pues no estaba muy convencido, pero por no tener líos en casa dije que sí. En mis tiempos venías a Madrid... aquello que yo quería estudiar, resulta que, bueno, yo vengo de Castilla-La Mancha, allí no existía esta carrera, ¿no? Entonces había que venir a Madrid. Venir a Madrid era complicado porque había una demanda de universidades madrileñas muy grande, sobre todo porque las universidades autonómicas muchas estaban empezando y entonces muchos títulos no los tenían. Y entonces meter la cabeza en la Universidad de Madrid era complicado porque había mucha gente que pedía las carreras, ¿no? De todas partes. Y entonces me acuerdo que llegabas al antiguo, lo que era el antiguo edificio de comedores, allá en la Complutense, y entonces había que rellenar un formulario a mano, bastante extenso, en el que tenías que poner tu nombre, apellido, no sé qué, de dónde eras, tal, y 3 o 4 o 5 opciones de carreras que querías hacer. Y luego después de esas 3 o 4 opciones, pues seleccionaban una
que seguramente no era la primera, o si tenías un expediente académico del copón, te daban la primera opción. Pero si no, pues te podían dar la segunda, o la tercera, o la cuarta. Y entonces yo recuerdo que iba a poner primera opción, la que dijo mi padre, una segunda opción que era parecida, y luego iba a poner una tercera opción que era lo que yo quería de verdad. Y en ese momento, cuando estaba haciendo el cuestionario, dije, ¿qué narices? Y puse primera opción, la que yo quería. Y fue la que me dieron. Y por eso estoy donde estoy, aquí hablando con vosotros hoy. Si no, seguramente estaría en otro sitio haciendo otra cosa completamente distinta. Así que esa decisión que tomé en ese momento me cambió la vida. ¿Pero sabes por qué la tomé? Porque en ese momento pensé, como me den la carrera que mi padre quiere, voy a ser toda mi vida un desgraciado. Pues no me gusta. Una decisión muy valiente Sí. en ese momento, ¿eh? Sí, pues la tomé en un minuto. Y ese fue mi ISO2, como tú dices. Qué gran ISOs. Qué bueno. Y además el ISO es también de muchas personas, ¿no? Influirás tú también con... Supongo, quiero con todo pensar esto, que claro. sí. Quiero pensar que muchísimas sí. personas que gracias a que lo has estudiado, pues Sí, podrás sí. ayudar en muchísimos casos, muchísimas historias de... Quiero pensar todo que esto. sí. Muy bueno, la verdad que una decisión muy valiente, ¿eh? Totalmente de acuerdo, te cambió la vida, efectivamente. Total. Francisco, muchas gracias por venir tan informado y también, claro, tienes tus libros por ahí que no nos has dicho nada. Cuéntanos Sí, un poquito bueno, sobre yo, ellos. Sobre verdad, todo, a mí se me habían olvidado. Sobre todo os recomiendo este, que es el último que he hecho con mi compañero Paco López, que es una historia psicomédica del vampirismo súper chula. Y está mal que yo lo diga, pero muy posiblemente no exista ningún libro sobre el vampirismo como es en España ahora mismo. Y estos son libros que yo regalo. Este es el primero que escribí, que es una historia de la psicología. Esto es una novela que hice hace mucho tiempo, con una editorial que ya ni existe. Y este es un libro que hice con Nautilus, que habla de el crimen en la cultura popular contemporánea. Tengo otros, ¿no? Pero en fin, estos son los que tenía por casa y os los regalo. Dinos los títulos para que... Me encanta la vida. ¿Cuál? Sí, este se llama Mentes Criminales. Aquel se llama La versión del Minotauro, es una novela. Hay una edición que se puede comprar por internet con LCL Ediciones, y aquel se llama La sangre de la gorgona. ¿Cuántos libros has escrito? Pues entre libros, artículos y no sé qué, bastante. Bastante. Libros, entre libros en los que he estado con otros y libros que he hecho yo solo y tal, pues andaré por los 8 o los 10 o por ahí. Muy bien. Bueno, igualmente, para todos los que estáis viendo el podcast ahora y estaréis diciendo, madre mía, pero qué de libros, qué de nombres, ese me ha interesado tal, no os preocupéis, que os los dejamos aquí en la descripción del vídeo, ¿vale? Vais a tener ahí los enlaces. ¿Se pueden comprar en Amazon? Sí. Vale, pues vais a Sin tener ahí ningún los enlaces problema. a Amazon para poder Pero comprar vamos, y echar el que incluso si queráis. no están en Amazon, seguro que en alguna tienda por internet los podéis encontrar. Fenomenal, estupendo. Pues Francisco, muchísimas gracias por venir. Nada, un abrazo y mucha suerte. Igualmente, Gracias. un placer.